Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan del día de hoy. Estamos muy contentos de verles conectados, de ver personas nuevas, personas que han vuelto y bueno, preparados para lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Yo los quiero invitar que antes que demos avance a esta nuestra clase del día de hoy, oremos y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe y que sea Él el que nos dé la sabiduría para este tiempo. Bendito Dios, yo te doy gracias por cada una de las personas que aquí están conectadas. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has colocado en el corazón de cada una de estas personas el querer y el hacer para venir a conectarse, para venir a escuchar, para venir a aprender, para venir a edificarse, Señor. Necesitamos ser edificados, Señor, en tu palabra. Y por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que abra nuestro entendimiento y nos permita que toda la palabra de Dios que se hable en este tiempo sea una palabra que entre a lo más profundo de nuestro corazón y haga el efecto que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Que no, Señor, entre por un oído y salga por el otro. Te queremos pedir, Espíritu de Dios, que te quedes con nosotros y que nos guíes en este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a recordar, hoy estamos entonces iniciando el capítulo 5 del Evangelio de Juan, ¿sí? Y hoy vamos entonces a ver la primera parte de este capítulo, ¿cierto? La primera parte de esta otra señal que vamos a ver que Jesús hace nuevamente en Jerusalén. Entonces, desde ya los dejo picados porque el final de esta historia termina de aquí a 8 días. ¿Listo? Entonces, hasta hoy se nos han llevado entonces varias clases para poder llegar entonces al final de este estudio de los primeros 4 capítulos del Evangelio de Juan. Hemos tenido aproximadamente unos 20 sesiones hablando sobre estos 4 capítulos y hemos visto cómo el Espíritu Santo de Dios nos ha hablado, nos ha enseñado, hemos profundizado, no nos hemos quedado tal vez con un primer barniz, sino que hemos entrado, ¿cierto?, en diferentes capas de lo que en profundidad, de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar entonces a cada uno de nosotros. Recuerde que lo más importante aquí no es que usted se conecte y no es que usted escuche, sino que usted aprenda y que usted aplique a su diario vivir. Esto es lo más importante para cada uno de nosotros. Yo les confieso que el primer edificado soy yo. El primer confrontado soy yo, ¿cierto? Y me queda también como tarea cada una de las cosas que el Señor nos va enseñando y lo que el Señor nos va hablando. Así que entonces no es solamente ustedes que me están escuchando los edificados. Todos somos siempre edificados, tanto el que estudia como el que y expone, como el que está escuchando, porque cada uno de nosotros, luego de recibir esto, debemos de ser replicadores de la palabra de Dios. Así que entonces, en estos 4 capítulos que ya hemos estudiado, ya hemos visto, esto es el primer bloque del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se divide en varios bloques. Ahorita entonces, a la semana pasada, al terminar el capítulo 4, hemos terminado el primer bloque, que es uno de los bloques principales del Evangelio de Juan. Y en este hemos tenido entonces un prólogo maravilloso que constaba en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, ¿cierto? Y luego entonces entramos en un bloque más grande dentro del primer bloque que habla, ¿cierto?, acerca de lo que el Señor comenzó a hacer en su ministerio. Este bloque grande, entonces viene el prólogo y viene entonces, dejémoslo así, el prólogo y luego viene este bloque que arranca desde el versículo 19 y finaliza con el capítulo 4 con su último versículo. Entonces, en estos 4 o en este bloque, básicamente encontramos el desarrollo inicial del ministerio del Señor y cómo se daba a conocer el Señor Jesucristo en las regiones de Judea, Samaria, Galilea, el territorio principal del antiguo reino de Israel. Al iniciar entonces el estudio de este siguiente bloque que nosotros vamos a ver a partir del día de hoy, ¿cierto? Nos tiene que quedar a nosotros claro
que la fama del Señor Jesucristo a este momento de su ministerio ya era una fama inmensa. O sea, la voz o el boca a boca de lo que era el Señor, lo que estaba haciendo Jesucristo en aquella época, en esta región de Judea, Samaria, Galilea, allí, en este reino de Israel o en este espacio de Israel, era una fama inmensamente, que donde él llegaba movían las multitudes. Lo vimos, ¿cierto? En el capítulo 4, cuando veíamos el versículo 1, yo lo invito a que usted lo recuerde y lo leamos en nuestra Biblia. Abran su Biblia ahí donde está, porque la idea de esto no es que usted solamente me escuche, sino que usted vaya a la palabra de Dios también. Vimos que allí ya los mismos dirigentes religiosos ya empezaban a escuchar acerca de esta fama que Jesucristo estaba teniendo y que estaba en aumento. Recuerde lo que dice entonces el versículo 1 del capítulo 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces aquí nos está diciendo que esta fama ya había llegado a las altas esferas del mundo religioso de aquella época. Y también, si nosotros nos vamos a ver a los espejos, ¿cierto?, de los evangelios sinópticos, nosotros nos vamos a dar cuenta también, ubicándonos más o menos en esta época, en este tiempo ya recorrido de Jesús, de que la fama de Jesús ya ellos lo expresan, los sinópticos, no solamente Juan, sino también los sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de esto. Vámonos, por ejemplo, solamente para ver el Evangelio de Lucas. En Lucas 5:1 nos dice la palabra de Dios, cómo miles de personas venían a él. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que ya el gentío se agolpaba en el lago de Genezaret, o este viene siendo el mismo lago de Galilea o el mar de Galilea, como muchos también lo conocemos. Si vemos también en el mismo Lucas 5, en el capítulo 15, en Lucas 5, en el capítulo 15 dice, pero su fama se extendía más y más. Oiga lo que dice, su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Luego también, si usted va a Lucas 12, en el versículo 1, nos está diciendo en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. O sea que el evangelio nos está mostrando que a Jesús, o que la fama de Jesús, lo que estamos leyendo, ya eran miles, ¿cierto?, las personas que seguían el ministerio de Jesús. Esto es importante entenderlo porque básicamente en este crecimiento del ministerio del Señor Jesucristo nos hemos centrado en estos primeros 4 capítulos que hemos visto del Evangelio de Juan. Se ha centrado entonces en el crecimiento, sí, en el inicio del ministerio de Jesús, pero en el crecimiento del ministerio del Señor. Ahora entonces, hagámonos una pregunta. ¿Qué ha enfatizado el Evangelio de Juan en estos primeros 4 capítulos? Sí, ya hablamos del crecimiento del ministerio del Señor, pero vamos a hacer una vista desde arriba, como global, acerca de los grandes macrotemas que nos ha dejado estos 4 capítulos acerca de Jesús en este Evangelio de Juan. O sea, Juan, ¿cómo nos ha enfatizado, nos ha dado una descripción de Jesucristo en estos 4 capítulos? Así que entonces, de una forma en este evangelio, nos está hablando de forma directa que Jesús es Dios. Así nos ha dado, ese es uno de los mensajes que nos ha dado Juan en estos primeros 4 capítulos, de que Jesús es Dios. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, en el primer capítulo, en el versículo 1 al versículo 3, dice en la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2,
Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí entonces nos está hablando que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una forma directa donde el evangelista está enfatizando de que Jesús era Dios. Pero si usted y yo nos vamos al versículo 14 de este evangelio, del primer capítulo, nos habla, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuevamente, entonces, nos está haciendo el evangelista una referencia directa de cómo Jesús era Dios. Y para finalizar esto, de uno de los énfasis que nos hace el evangelio de Juan en estos primeros 4 capítulos con respecto a que Jesús era Dios, está en el versículo 18. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, de su misma clase, de su misma sustancia, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, esto entonces es uno de los temas que hemos visto en estos 4 capítulos que ha enfatizado el Evangelio de Juan, donde nos dice teológicamente que Jesús es Dios. Ahora, nos ha dado también entonces en estos 4 capítulos, nos ha dado muestras de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cierto? Eso es un tema muy amplio, pero vamos a ver qué hemos visto hasta este momento en estos 4 capítulos que hemos visto con respecto al evangelio que nos muestra acerca de Jesús. Si nos vamos a Juan 1, del 48 al 49, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto nos muestra entonces uno de los atributos divinos, esa omnipresencia de Dios revelada en Jesucristo. En Juan 2, del 23 al 25, nos dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, cuando muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, o sea, lo que había en sus corazones. Él sabía que no eran unos verdaderos creyentes, ya vimos ese tema, ¿cierto? Si lo quiere escuchar, ahí está. ¿Cierto? En lo que concierne el tema de Juan 2 del 23 al 25, allí sí lo que cubre esto. ¿Qué nos está mostrando aquí? Nuevamente, la omnisciencia de Dios. ¿En quién? En Jesús. Y por último, en estos atributos divinos, también si usted se va al versículo 4, capítulo 4, del 16 al 19, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, estamos hablando de la historia de la samaritana aquí, y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús, ¿qué le dijo? Bien ha dicho, no tengo marido. ¿Y qué le está revelando Jesús a partir del versículo 18? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué nos está entonces mostrando aquí el evangelista en esto que estamos hablando? Otro atributo de Dios, la omnisciencia. Cuando nosotros hablamos de acerca de las señales, que lo vimos en la clase pasada, que hablábamos acerca de que Juan no llamaba los milagros, sino que hablaba señales, porque el objetivo de Juan era que señalara al Cristo, más no centrarnos en el milagro. Entonces, cuando hablamos de las señales, esto está entonces validando la deidad de Jesús y en cierta forma nos está validando entonces la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede. Vamos a Juan 2:11, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino, ¿cierto? Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, esto nos narra de sus señales. Y también lo que hizo entonces, también la segunda señal que hizo, que lo vimos la semana pasada, en Juan 4:54, una segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, familia, a este punto, entonces, a grosso modo, los primeros 4 capítulos de Juan se centran en cómo Jesús se da a conocer
en Judea, Samaria y Galilea. Eso es lo que hemos estudiado hasta este punto, ¿cierto? Pero este crecimiento de la fama del Señor Jesucristo, ¿cierto? No había sido pasada desapercibida por los líderes religiosos. Lo hablamos ahorita en un momento. Recordemos que cuando nosotros estuvimos estudiando Juan 2, si la fama de Jesús era mucho, ya nos lo narró en 4:1, que hasta los religiosos ya lo sabían, ya ellos habían prendido sus alarmas. Y si recordamos lo que decíamos en Juan, en la primera confrontación que Jesús tuvo con los líderes religiosos, tenemos que recordarlo en Juan 2. En este evento había ocurrido un primer choque que empezó a poner tensión entre Jesús y los líderes religiosos de la época. Y dice la palabra, ¿y cuál fue? Lo dice en la palabra de Dios en el capítulo 2, en el versículo 13 al 22, cuando Jesús entra a Jerusalén y limpia el templo y lo purifica. Pero entonces Jesús hasta ese momento no había tenido en sí una confrontación directa con los líderes religiosos. Es más, si somos conscientes de lo que hemos estudiado hasta este punto, ¿cierto? Él más bien evita en un momento dado ese tipo de confrontación. Por ejemplo, Juan 4, del 1 al 3, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído, Jesús hace y bautiza más gente que Juan, versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, estamos viendo que más bien Jesús, en vez de confrontarlos, más bien él estaba tratando de evitarlos. Esto lo vimos en este bloque. Pero a partir entonces de este nuevo bloque que vamos a comenzar, de este capítulo 5, a partir de ese capítulo 5, la historia cambia y la confrontación con los líderes religiosos judíos se hace una realidad. Y es una confrontación que dura hasta que estos van a terminar logrando el propósito que ellos planearon desde el principio, matar a Jesús. Propósito que era determinado por Dios. No solamente, como dice, ellos terminaron ganando, no, era un propósito por el cual Jesús fue enviado y era un propósito que era determinado por el mismísimo Dios. Hechos 2:23. ¿Qué dice Hechos 2:23? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, esto vamos a comenzar a ver. Entremos a estudiar y veamos cuál fue el punto que desató esta decisión de matar a Jesús, con lo cual termina el evangelio por parte de estos líderes religiosos judíos. Pero antes de entrar a hablar de esto, de empezar a hablar de por qué, ¿cierto? ¿Qué fue lo que desató esta decisión de que estos judíos o estos religiosos que empezaron a confrontarse con Jesús tomaran la decisión de matar a Jesús? Antes de entrar a estudiar este texto, hagámonos una pregunta. ¿Cómo crees o cómo creemos, o quién va a invitar a una persona, ¿cierto?, que me hable? ¿Cómo cree que eran vistos estos líderes religiosos por las personas de aquella época? ¿Cómo eran ellos vistos por las personas que compartían allí alrededor de ellos? ¿Cómo eran vistos en torno a Dios? ¿Quién me quiere colaborar con una participación? ¿Cómo los veía la gente? Sí, ¿cómo los veía la gente a estos líderes religiosos? Como ejemplares, digo yo. Como ejemplares. ¿Quién más quiere decir otra? ¿Cómo creen ustedes que su pueblo, o sea, el pueblo de Jerusalén o el pueblo de todo este pueblo que subía a Jerusalén y allí veía a los religiosos que entraban al templo, que cumplían con todo, o sea, ¿qué cree que ellos pensaban acerca de estas personas? Que hablaban directamente con Dios. Que Ahí te escribió Ángela en el chat. como grandes sabios, dice Ángela, como dice Chili, ¿cierto? Que hablaban directamente con Dios. Sí, entonces, cuando nosotros
Cuando nosotros entonces nos hacemos esta pregunta, ¿cierto? Las personas que cómo las veían o cómo eran visto en torno a Dios, las personas veían a estas como dignas de imitar. ¿Por qué? Por su santidad, por su entrega, por su celo por la palabra, porque se mantenían en el templo, porque oraban en las esquinas. Dicen que cuando hacían ayuno todo el mundo se daba cuenta que estaban en ayuno, oraban en alta voz para que todo el mundo lo escuchara. Y uno que decía, no, es que esa gente no, nadie le sigue el nivel. O sea, Por lo de afuera. ¿cierto? Sí, por lo de afuera. Y recuerde que si vamos a Mateo 5, a Mateo 4, ¿cierto? Nos damos cuenta de que, perdón, Mateo 4, Mateo 5 nos habla de que el Señor dice que si nosotros no cumplimos una justicia más alta que la de escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y eso mató a la población. Dijo, ¿cómo así? O sea, si ellos que los tenemos en alta estima, como lo que estamos diciendo, no cumplen, no van a entrar al reino de los cielos, o sea, nosotros nunca vamos a entrar. O sea, mejor dicho, empaque y vámonos, porque no vamos a entrar nosotros al reino de los cielos, si ellos no lo van a entrar, ¿cierto? Entonces, contra esto que la gente estaba pensando, contra esto es que Jesús contra estos es que Jesús viene a conflicto, ¿cierto? Porque Jesús empieza a mostrarle a la gente que no es así, que ellos no son dignos de imitar, que ellos no son sabios. Jesús les empieza a decir, ellos son hipócritas, ellos no representan verdaderamente lo que la palabra de Dios está mandando. Entonces, claro, imagínense, Jesús empieza a levantarse contra el establecimiento y claro, entonces ellos arrancan a este hay que darlo de baja porque nos va, entre paréntesis o entre comillas, decir, nos va a dañar la fe, nos va a dañar la fe de la gente, nos va a dañar el negocio, por decirlo de esta forma, porque prácticamente tenían era ya montado como un negocio. Entonces, contra esto es que viene entonces Jesús y por confrontar esta forma de cómo ellos pensaban y llevarlos a que piensen de otra forma, es que arranca entonces este problema. Ahora vamos a entrar entonces al texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a leerlo, ¿cierto? Vamos a leerlo y dice Juan 5 del 1 al 18. Juan 5 del 1 al 18. Yo le quiero pedir el favor a Paola, ¿cierto? ¿Quién tiene que tenga Reina Valera ahí en sus manos? Y me lea este pasaje para hacerlo un poco más participativo en el día de hoy. No se cansen de escucharme solamente a mí. No sé si... Yo no tengo la Reina Valera. Yo sí. Bueno. ¿Cuál es? ¿Del 1 al qué? Juan 5, del 1 al 18. El paralítico Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién era,
pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias, Martis, por la lectura. Muy bien, bien pausada y bien clara, la entendimos. Entonces, vamos a empezar a profundizar, a exponer este texto. Entonces, nos arranca en el primer versículo y nos está hablando que después de estas cosas, dice el evangelista, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden, Jesús ya estaba en la Galilea. Lo ubicamos en el capítulo 4, lo ubicamos que estaba en ¿dónde? En Caná de Galilea, y que allí fue donde hizo su segunda señal. Entonces, aquí nos debe quedar a nosotros claro que el después, como está utilizando aquí el evangelista, después de estas cosas, ¿cierto? O sea, de las que pasaron en Caná de Galilea, allí en la Galilea, el apóstol Juan lo utiliza para hacer una separación de los eventos narrados como los que siguen a continuación. Porque esto es un nuevo bloque. Entonces, él aquí lo está separando, él aquí lo está dividiendo después de estas cosas. Entonces, y nos enseña, aquí entonces empieza a enseñarnos que Jesús sube a Jerusalén a celebrar una fiesta judía. Lo extraño es que no nos está diciendo el evangelista, no nos está diciendo cuál fiesta era a la cual Jesús estaba subiendo. Se cree que muy posiblemente a la fiesta que Jesús estaba subiendo era alguna de las 3 fiestas peregrinantes que la ley judía obligaba a todo israelita y que les obligaba a subir y que demandaba un desplazamiento hasta Jerusalén. Estas 3 fiestas, de las cuales puede ser, de las cuales está hablando el evangelista, pero no lo está nombrando, puede ser o la fiesta de la Pascua, en la cual él ya estuvo, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Pero no sabemos cuál es verdaderamente esa fiesta a la cual él estuvo subiendo. Entonces, el Señor Jesús sube a Jerusalén a una fiesta. Vámonos al versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. El apóstol Juan nos relata un lugar en Jerusalén y nos relata un lugar que es un lugar tremendo. Es un lugar donde se reunían los enfermos en búsqueda de una sanidad. Un lugar en que se reunían alrededor de un estanque, nos está narrando la palabra de Dios, a esperar que pasara algo para ser sanados. Pero según el relato, era un estanque grande, era un estanque tan grande que tenía 5 pórticos. ¿Y qué era qué son esos pórticos? Yo lo busqué ahorita en Google para darme una idea de cómo era, ¿cierto? Los pórticos eran lugares amplios, cubiertos, donde se resguardaban del sol, ¿cierto? Si usted quiere, puede entrar en Google como para que te des una imagen más o menos cómo era, y ahí se va a dar cuenta cómo era un pórtico. Entonces, era un lugar amplio donde se resguardaban las personas del sol, y aquí pues trayéndolo a esta historia de lo que nos está narrando la palabra de Dios, de este estanque era alrededor de los estanques habían 5 pórticos, o sea, era un lugar muy, muy grande, ¿cierto? Muchos hemos tenido la bendición de estar en Israel y hemos ido a este lugar que fue descubierto, ¿cierto? Y es muy bonito en lo que se alcanza a apreciar así en sus ruinas, que no se lo imagina uno cómo sería en aquella época.
El nombre que recibe entonces este estanque, nos está hablando nos está hablando el evangelista, ¿cierto? Se llama entonces de Betesda. Se llama el lugar de Betesda, ¿cierto? Entonces, este tipo de los estanques de Betesda, qué pena, se me está olvidando la palabra estanque. Entonces, este tipo de estanques, ¿cierto? Era un lugar especial, ¿cierto? Un estanque curativo, que eran muy comunes en Judea en aquella época. Y aún en otras partes distintas de Jerusalén habían este tipo de estanques. Es más, hoy en día, si nosotros somos conscientes, hay todavía muchas personas que le dan el valor medicinal a algunos estanques o algunas aguas. Un ejemplo para eso, ¿cierto? Es, por ejemplo, las aguas termales, ¿cierto? Vamos a las aguas termales, que eso es muy bueno para los dolores musculares. Si usted se mete a esas aguas, le dan como le dan significado curativo a esto, y esto es lo que está pasando aquí entonces en esto que estamos leyendo. Y este estanque de Betesda era un lugar con mucha afluencia de enfermos, nos está hablando, que estaba buscando la sanidad. Versículo 3 nos dice, en esto yacía una multitud de enfermos, y eran enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La palabra entonces paralítico, literalmente, si nos vamos a la raíz, nos habla de que es secos. Y eso nos da una referencia del tipo de personas que estaban allí. Y también es importante porque es la referencia a uno de estos enfermos que entra a figurar de una manera más directa en esta historia más adelante. Ahora, quiero hacer una salvedad bien importante con respecto a lo que vamos a encontrar a partir de este versículo. Al final del versículo 3 y todo el versículo 4 es omitido por muchas Biblias, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional. ¿Quién tiene la Nueva Versión Internacional ahí? NVI, ¿la tiene? Si usted lee en una Nueva Versión Internacional, usted se va a dar cuenta que el final, ¿cierto? El final del versículo 3 y todo el versículo 4 es omitido en esa Biblia, porque en los manuscritos más antiguos que se tienen, este bloque no aparece. Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan no aparece, lo cual indica que no hace parte del original escrito de Juan, sino que fue añadido tiempo después. Juan 5 del 3 al 4, ¿de qué pedazo estamos hablando? Y dice la palabra de Dios, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Está? No aparece el 4. No aparece el 4, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por qué, ¿cierto? Que esa es la idea de este curso, que digamos, yo apostar que no nos habíamos dado cuenta, ¿cierto que no? Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y tampoco tiene el 4. Listo, entonces ahí está. Si nosotros vamos a unas Biblias de estudio, a una Biblia, aún en estas que tenemos en las apps, si usted le da clic, de pronto ahí le debe aparecer unos punticos suspensivos o un globito. Si usted le da clic en eso, ¿qué dice ese globito? Más o menos lo que yo le estoy diciendo. 5, 3 y 4, como que inserta el 4. Dice, ¿Qué dice el globito? Paralíticos, variable paralíticos, No, esperaban el movimiento del agua. Matías, es con respecto a por qué no aparece. ¿Qué dice? 5, 3 y 4 dice, algunos manuscritos agregan lo siguiente, paralíticos que esperaban en el movimiento del agua. Sí. De cuanto un ángel del Señor bajaba del estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Así es. Entonces mire que ahora lo que estamos mirando aquí es, yo no sé si a usted le pasaba, pero cuando yo leía este versículo o este capítulo, yo decía, ¿cómo entiende uno eso? O sea, yo me imaginaba la escena de las aguas moviéndose y la pobre gente tirándose allá para ser sanada. ¿Sí? Entonces yo decía, ¿cómo bíblicamente eso se respalda? O sea, ¿sí queda sanado, no queda sanado, qué era? Pero bueno, estamos entrando en ese tema. Entonces,
claro nos tiene que quedar que a final del versículo 3 y el versículo 4 es omitido en muchas Biblias, que no sabíamos y que para eso estamos en estos momentos aprendiendo y estudiando, ¿sí? Que dice, ahora, lo que hizo entonces el que copiaba o el que repetía lo que era el original de Juan, el manuscrito de Juan, añadió este pasaje, ¿sí? Añadió este pasaje y fue que explicar. ¿Para qué añadió este pasaje? Sí, para explicar cuál era la superstición que tenía reunidos allá tan gran multitud de enfermos. Nos está explicando entonces como si se abriera unos paréntesis y nos dicen, bueno, allí hay muchos enfermos, ¿por qué? Entonces lo va a explicar, porque había un movimiento de las aguas y decía, ¿cierto? O se pensaba que cuando se movían las aguas, ahí era un ángel y que entonces se sanaba una persona. ¿Listo? Entonces, es decir, que esta es la explicación cultural y social que el apóstol Juan omite porque no es importante para lo que va él a venir a narrar en este capítulo 4. Juan no estaba preocupado en el ángel que viniera y tocara. El mensaje de lo que Juan quería decir era otro. Él no está, por eso él no explica eso. Lo importante en este capítulo es otra cosa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante hacer esta salvedad, porque nos añade que nos da a entender que no es la palabra de Dios, no es lo que el apóstol Juan quería enseñar, que el movimiento de las aguas era que bajaba un ángel y había una sanación, sino que era una superstición del pueblo, no una enseñanza escritural, ¿sí? O sea, eso nos debe quedar claro. Por eso Juan no lo narró. O sea, esto no es algo, o sea, no es una revelación del Espíritu Santo, no es algo bíblico con sustento donde diga que eso era, mejor dicho, era Dios el que mandó el ángel a hacer eso. Sí, era algo cultural y social, y lo que está haciendo al agregar esos versículos era hacer entonces una añadidura para enseñar por qué lo hacía. Entonces, y esta superstición que tenía la gente se basaba en el hecho de que el agua en un momento dado empezaba a burbujear y creían que era un ángel el que hacía mover. Eso es lo que creía la gente, ¿cierto? Estudiando más profundamente. Y que el primero que entrase en ese momento a las aguas sería sano. Eso era lo que estas personas se creían en aquella área y lo que estos enfermos iban allí a esperar que cuando se moviera el agua entraban y iban a quedar sanos. Entonces, ¿qué causaba el movimiento de las aguas? La pregunta, o sea, ¿un ángel o qué causaba el movimiento de las aguas? O sea, es que eso es lo que tenemos que preguntarnos a la hora cuando nosotros leemos la palabra de Dios. No darnos miedo, Señor, no es que estoy dudando de ti. No, no es que esté dudando de ti. Yo quiero aprender. Yo quiero saber qué es lo que aquí está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que causaba el movimiento de las aguas? No lo sabemos, porque Juan no lo explicó. Luego, en los manuscritos que iban, el escribiente o el escriba, ¿cierto? Entró una explicación de qué era lo que la gente creía, pero no sabemos a ciencia cierta qué era, ¿cierto? O sea, el lugar hoy por hoy ya fue descubierto en Jerusalén. Los que hemos ido hemos tenido la oportunidad de ver el lugar. Y en sus excavaciones, en las excavaciones de este lugar, se ha encontrado que este estanque se comunica con diferentes fuentes internas de agua, que seguro hacía que hubiera un movimiento, ¿cierto? O subiera una burbuja al tener este movimiento de fuentes que se comunican por debajo. Y eso hacía que las aguas se movieran. Sí, esa es la explicación que se da, lo que dan los arqueólogos y lo que pueden enseñarse con respecto a esto. ¿Si habría sanado alguien de esta manera? Es la pregunta. ¿Si habría sanado alguien de esta manera? Posiblemente, posiblemente. Bíblicamente no está escrito, ¿cierto? Posiblemente. O posiblemente, como es muy común, no era sino un engaño motivacional colectivo que a las horas desaparecía. Sea como sea, entonces, esto no hace parte de la enseñanza central del relato que el apóstol Juan nos quiere traer en este capítulo 4 con respecto a esta señal que Jesús va a hacer en la vida de este paralítico. Entonces, sea como sea esto no era lo importante, sino que la mirada del relato
del apóstol Juan ahora se va a centrar en el hombre, en el paralítico. Y es en lo que hace Jesús con el paralítico, no lo que el agua hacía ya, y mucha gente toma ese versículos que ni son bíblicos, ni que tienen, ni que son de la época de Juan, ¿cierto? Y quieren hacer doctrina de eso, ¿cierto? Y van y hacen meter a la gente a cualquier charco de agua diciendo que esto es lo que va a traer una sanidad, ¿sí? Entonces, a partir del versículo 5:5 dice la palabra de Dios, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años creyendo eso, 38 años esperando ser sanado, ¿sí? Y en esto se va a desarrollar entonces este relato de los versículos siguientes, a partir del versículo 5 al 18. Al día de hoy lo vamos a dejar en este punto, ¿sí? Porque no quiero arrancar la historia del paralítico, ¿cierto? Porque ya se empieza a centrar en él y dejarla corta. Espero que quedemos, decirlo en buena manera, picados, ansiosos, y que hayamos aprendido hoy primeramente lo que el Señor nos ha hablado durante los primeros 4 bloques, lo que ha hablado el evangelista acerca de quién es Jesús, ¿cierto? Su deidad, de que Jesús es Dios, sus señales, ¿cierto? Que muestra cada una de las características divinas de Dios en Jesús, y cómo entonces Jesús nuevamente vuelve a subir a Jerusalén y va a este estanque, y empezamos a hablar de estos versículos donde nos narra una parte que muchas veces hemos creído que es bíblicamente algo escrito por el evangelista, y que eso sucede así, pero no hay ciencia. Eso puede ser entonces, como lo estamos viendo, una superstición que la gente tenía allí. Que pudieron haber quedado sanos, no lo sabemos, la palabra de Dios no lo dice, pero tampoco no dice que sí, tampoco dice que no, pero muy comúnmente, muy posiblemente, como hoy en día, puede ser un engaño motivacional colectivo, ¿cierto? Que lleva a la gente a que se junta, como hoy por hoy, ¿cierto? Que aparece una imagen en una pared y todo el mundo va allá, ¿cierto? Y no falta el que entró allá a ver la imagen y dice que salió, que entró con un dolor de cadera y salió sin el dolor de cadera, ¿cierto? Entonces, esto es lo que estamos hablando de, que puede ser un engaño motivacional colectivo. Entonces, familia, teniendo en cuenta esto, yo los invito a que oremos y le entreguemos a Dios este tiempo y le pidamos que nos permita entonces estar hambrientos y sedientos de lo que el Señor tiene para nosotros la semana entrante. Yo los invito a que oremos. Papá Dios, yo te doy muchas gracias por lo que tú hoy has hablado y has enseñado. Cómo nos resume, nos comprimes lo que el evangelista nos ha enseñado acerca de Jesús en estos 4 capítulos. Que Jesús es Dios, de que Jesús es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que tiene esas mismas características. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado hasta el momento, todo lo que hemos aprendido. Permítenos que a partir de este nuevo bloque entendamos lo que Jesús quería enseñar y lo que el evangelista quiere enseñarnos. Señales que nos lleven a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, para que creyendo en Él nosotros seamos salvos. Te doy gracias por cada uno de los que aquí están conectados. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.